tu pensamiento y tu hablar, los cuales tienen que estar alineados para cumplir la misión que el Señor te da. De Dios diciendo: este es mi Hijo amado, y se ve el Espíritu Santo descendiendo sobre él, y entonces la presencia misma de él impresionante. La disciplina no es castigo, sino que la disciplina es por el propósito de que hayan frutos sobre la persona, que es el objetivo de esa disciplina. Buenos días, buenos días. Estamos contentos de podernos reunir una vez más, y yo continúo siendo impresionado por el Salmo 23, donde el rey David, mientras está siendo perseguido por Saúl para muerte, él determina decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y después que él enumera algunos de los beneficios de ser oveja del rebaño de Jehová, él resume diciendo: ciertamente el bien y la misericordia estarán conmigo siempre. Ser ovejas de el rebaño de Jehová tiene como resultado en la vida, en la existencia, en el pensar de David, que el bien y la misericordia estarán con él siempre. Y si usted ha hecho este salmo suyo, de la misma forma, el bien y la misericordia estarán contigo siempre. Pero debiéramos de resumir de la misma forma que el rey David resumió: en la casa de mi Dios moraré por largos días. Ahora viene, en aquel tiempo no había un templo, había un tabernáculo, una tienda de campaña, donde solamente había techo sobre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes, y en el lugar santísimo, una vez al año, el sumo sacerdote. Pero David dice: en la casa de Jehová estaré por largos días. Solamente él llegaba y estaba en los atrios. Es decir, si quieres hacer una comparación con el templo que tenemos acá, estaba en el parking lot. Pero él estaba entusiasmado y había resuelto que él iba a estar ahí largos días, porque el bien y la misericordia lo acompañaban siempre. Los que están en la casa, sea bienvenido al templo, a la casa de Dios. Y tú que estás en tu casa, bienvenido. Donde quiera que tú estás, te damos la bienvenida en esta mañana, y queremos invitarte a adorar. Con esto me mueve a Éxodo 23, 25, que lee así: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Sin embargo, hemos visto a través del tiempo que el pan y agua es comida de castigo, de prisioneros. Pero aquí está diciendo que Él va a bendecir el pan y el agua. O sea, ya deja de ser comida de castigo, sino empieza a ser comida y agua de bendición. Y termina diciendo el Éxodo 23, 25: yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Esto me lleva al Salmo 100, un salmo de exhortación a la gratitud, un salmo de alabanza, y lee de esta forma: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, los que están en la casa, los que están viéndonos en línea en esta hora. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios.
Déjame decirles otra vez. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Esto me lleva a decirte, todos los domingos que tú quieras llegar al templo, solamente tienes que llamar y dejarle saber a Rosa para que Rosa haga con la gente que preparan el santuario espacio para que tú puedas llegar y junto con los que están en la casa, adorar bajo el techo de este templo, Centro Cristiano Moré. ¿Estás invitado? Yo te voy a pedir encarecidamente que si en algún momento tú haces reservación y después decides no venir, de la misma forma llames para cancelar, porque si no se queda un asiento vacío cuando hay otras personas que le gustaría llegar. Llama para venir y si decides no venir, llama por favor para cancelar. Estamos dándote el nuevo normal, entendiendo el nuevo normal. Dice, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Dije, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Verdad que te hace libre, verdad que te sana, verdad que te sostiene. Estamos en línea. ccmore.org. Y allí nos puedes encontrar la página donde puedes conocer mucho más de nosotros, como la dirección, números de teléfono, qué es lo que hacemos, el calendario de los próximos días. Estamos en línea haciendo todo lo necesario para que puedas participar de la adoración, tanto en tu casa como aquí en la iglesia. Ahora, la adoración requiere un alto grado de reverencia. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Ahí donde estás, enjuga tus lágrimas. Reconócele que estás viniendo a adorar en la presencia de Dios. Él es bueno y misericordioso. Sirve con alegría. Asegura que ese tiempo que estás sacando en tu casa, es de Él. Levántate tempranito, al tiempo correcto, lava tu cara, cepilla tus dientes para que tu alabanza no se confunda con sacrificio de grosura quemada, sino más bien como una alabanza de olor grato delante de Dios. No permita que la distracción o la interrupción se meta en el medio, en este tiempo que tú sacaste ahí en tu casa para adorar junto con nosotros. Estamos proveyendo todo lo mejor posible mediante los medios de comunicación en este tiempo para que juntos en armonía podamos traer sacrificios de alabanza. Juntos en armonía, la palabra, el consejo de la palabra que vamos a estar trayendo en poco tiempo. El estudio de la palabra los viernes a las 7 de la noche por Hotspot. Conéctate. Los martes, juntos en armonía, en el poder del acuerdo, la oración a las 7 de la noche en Facebook. Conéctate. Juntos en armonía para adorar por medio de tus ofrendas. ¿Sabe que ofrendar y dar es una forma de adorar? Yo te voy a pedir a los que estamos acá en la casa que tú tomes tu sobre y lo deposites en aquella cajita. Los que están allá en la casa, usted lo puede hacer a través de la línea en la página de ccmore.org o mandarlo por correo, o traerlo en un sobre y tirarlo por debajo de la puerta. ¿Sabe por qué insisto en esto? Porque nos ayuda. Quiero decir, aunque me voy a meter en problemas con la directiva de la iglesia, pero lo estamos necesitando. Y dar con alegría, no por necesidad, sino con corazón alegre, como dispusiste en tu corazón.
con acción de gracia, juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Nos ponemos de pies y oramos al Señor y empezamos este tiempo de adoración a Él. Amado Dios, te bendecimos, te damos gloria a ti, Señor, te alabamos y te exaltamos. Recibe nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Glorious, how beautiful.
Estoy bien contento de estar en la casa de Dios. Yo espero que estés contento tú también. Dios es bueno. Todos. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltar
Levanta tus manos a Él. Dile, Señor, te adoro. Te doy gracias, Jesús. Como en el cielo, oramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Desciende y reina solo tú. Otra vez. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Dale gloria. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Te damos gloria, Señor. Tu presencia en tu casa, en nuestras vidas, nuestras familias. Jesús, tu presencia es mi hogar. Tu gloria en mi casa. Jesús. Entra en mi casa. El arca de tu presencia. Entra en mi casa. El arca de tu presencia. Así como tú, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como tú, llevaré tu presencia a mi habitación. Dilo, no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Tu presencia. Me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré.
Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero porque Cristo vino y nos restituyó, ahora estamos otra vez restituidos a la gloria de Dios. Gracias, Jesús, porque estamos en tu presencia. Dale gracias a Cristo porque estás en su presencia. Tu presencia es nuestro hogar. Presencia.
estar un momento a los pies de Jesús. Oh, te adoramos. Disfrutando su presencia. Elevamos alabanza y adoración delante de ti, Señor. No pidiendo nada, solo disfrutando de su presencia. Te amo, Dios, te amo, Dios. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. 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 Thank you, Thank you, Lord. Thank you, Lord. En la dulzura de tu presencia hay paz y gozo. Aleluya. Oh, Señor, bendiciones son derramadas en este momento. Gracias, amado. Gracias. Oh, aleluya. Aleluya. En la hermosura de tu santidad te adoramos, Señor. Y bendecimos tu santo nombre. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live
worship you. Cuando pienso en tu amor y tu fidelidad, no puedo hacer de postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He aprobado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, sangre por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He aprobado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He aprobado y quiero más y más y más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar.
quiero conformar. Te he probado y quiero más. Dilo. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Nos rendimos ante ti, Señor. Quiero más. Rendimos ante ti, nos rendimos ante ti. Rendimos ante ti. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. completamente llenos y sumergidos en su presencia. Estar en su presencia es nuestra casa, su presencia es nuestro hogar. Rendimos nuestro sacrificio de oración a ti, Señor. La presencia de Dios está en casa y sé que ahí donde tú estás, nos estás mirando y la presencia de Dios está también allí contigo. Tómate un momento para estar en su presencia. Su sacrificio de adoración que le damos a Él. Gracias, Padre. Y ahí mientras estamos todos juntos, ahí la sangre de Cristo nos lava. La sangre de Cristo nos limpia. Tú nos ministras, nosotros te ministramos. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Tomen asiento, por favor. Gracias, Jesús. Qué tiempo de alabanza tan hermoso. Qué tiempo de alabanza tan hermoso. Estamos avanzando todos en la manera en la que estamos transmitiendo, así que ahora tenemos una mejor imagen, ahora en Centro Cristiano Moré en la línea, y estamos... ¿Mande? Tú me ves igual, sí, todos ustedes me ven igual.
Tenemos casa llena el día de ahora, y cuando digo casa llena, entiéndase que tenemos distanciamiento social. Estamos teniendo espacio entre todos para que estén tranquilos. Eso desgraciadamente no permite que toda la iglesia se reúna. Por lo tanto, si ustedes dicen que vengan, como dice mi papá, por favor asegúrense de venir. Y si ustedes no pueden venir, cedan el asiento a alguien más para que pueda estar aquí con nosotros. Pero fíjense que estoy muy orgulloso de muchos de ustedes, porque estoy recibiendo reportes de gente como, por ejemplo, la familia de Franklin, que están estudiando la Biblia en casa. Estoy recibiendo reportes de Lluvia, que a pesar de que tuvo un fallecimiento en la familia, ella se armó de valor y se levantó para poder orar y para poder leer la Biblia en el servicio funeral. Entonces, algo que le comentaba a Lluvia anoche es que tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia. Es cierto que los pastores están listos para poder ayudarte, y en un momento de emergencia, claro que se puede, pero realmente hay muchas cosas que tú puedes hacer. Tú eres la iglesia. Y Dios no lo quiera, si en un futuro tenemos más problemas para poder reunirnos en conglomerado, tú sigues siendo la iglesia, donde quiera que tú estás. ¿Cómo está la temperatura de tu hogar? Y de eso tiene que ver mucho lo que vamos a hablar el día de ahora. Les digo esto porque cuando estaba yo con mis nenas durante la semana, nosotros a veces tenemos iglesia en casa a propósito. Nosotros a veces nos reunimos y no tenemos un servicio realmente. Es chistoso porque ahorita que estoy en la alabanza estoy pensando, yo soy un líder de alabanza desde hace más de 20 y tantos años, pero en mi casa realmente no cantamos mucho. Pienso que deberíamos de adoptar eso. Sin embargo, me doy cuenta de que en mi casa sí leemos la palabra mucho. Nosotros hablamos mucho de la palabra desde que las niñas son babies. El día de ayer estaba con Zoe platicando acerca del libro de Jonás y corrimos por todo el libro. O sea, en la casa sí abrimos la palabra de Dios, pero también eso se suscita, no todo el tiempo se mira como un servicio, y ese es el punto, ese es el punto. La iglesia que estructura sus servicios en un templo, o que estructura un servicio, o toda la expresión de adoración, la hacemos descansar sobre de un servicio en el templo. No digo que es malo, digo que es una... previene que el punto de que la iglesia sea la iglesia se lleve a cabo. ¿A qué me refiero? A mí me encanta estar en la iglesia. Yo estoy en la iglesia desde que estoy chiquito. Desde que tengo los 11 años de edad yo estoy predicando. Sin embargo, a pesar de que me encanta estar reunido entre todo el conglomerado de gente, y entre más somos, más padre se pone, pero también me doy cuenta de que hay un valor muy grande en los 2 o 3, cuando nos reunimos entre poquitos. Y que el mismo poder que está en la casa de Dios es el mismo poder que está en mi casa. Entonces, si lo ves de esa manera, no importara que no pudiéramos reunirnos en un templo, nosotros seguimos siendo la iglesia. Y por eso me enorgullece de los reportes que estoy recibiendo. No toda la gente nos va a estar llamando y nos va a estar diciendo de los actos heroicos que están haciendo, ¿verdad? En sus casas. Pero confío en Dios que ustedes lo están haciendo. Confío en Dios que hay algo de la potencia del Espíritu de Cristo que está provocándote a ti a ser iglesia donde quiera que tú estés. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Otra vez. No podemos salirnos de allí. Y se ríe mi dad porque está bien rico eso. Mi dad se la pasó mucho tiempo pensando en ese verso y me está pasando lo mismo. Me estoy quedando en ese verso por un buen rato. Y es porque está súper cargado de contextos. Lo que yo estoy haciendo aquí es que estoy pintando un contexto para que tanto Nixon los viernes esté explicando del libro de Daniel y nosotros los domingos estamos explicando en Primera de Pedro. Y no es tanto por el estudio bíblico o el aspecto de estudio bíblico, es porque está bien claro aquí qué es lo que tenemos que hacer en momentos como este. Mi hija Esther, estábamos platicando en la mesa hace 2 días. No me acuerdo la pregunta que ella me hizo, pero me hizo la pregunta de, ya me acordé, ¿qué tiene que ver este asunto de la vacuna, de la vacuna o un microchip que te pongan en donde quiera que sea? Entonces empecé a explicarle a Esther el contexto de lo que la iglesia ha creído, que el microchip es algo del diablo y que la vacuna es algo del diablo y toda esta clase de cosas, pero también le expliqué el contexto histórico de cómo la marca de la bestia fue algo que le instituyeron a la gente en el tiempo del rey Nerón.
Nerón fue el que instituyó la marca de la bestia y él era la bestia del que hablaba en Apocalipsis, que su nombre en números es 666. Entonces, eso me hace pensar, bueno, si esto ya pasó, entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿Tengo que esperar otra marca de la bestia? Porque eso ya pasó. Entonces, ¿tengo que esperar otra marca de la bestia? Fíjate que sea una cosa o sea la otra, lo que tú creas, sea que es algo futuro, que es algo que pasó en el pasado, la Biblia te dice cómo tienes que reaccionar en momentos como esos. En un momento de tribulación, en un momento de dificultad, la Biblia te explica qué tienes que hacer en momentos así. El libro de Daniel le explicaba a Esther. El libro de Daniel te explica lo que tienes que hacer en momentos como este. Cuando tú crees, por ejemplo, que tu gobierno es opresivo, o cuando no te permiten reunirte en el templo, o cuando pueden suceder cosas horribles. Estamos hablando en el estudio bíblico del viernes de que a Daniel le quitaron el templo, le quitaron las reuniones en el servicio. Le quitaron a su familia, probablemente le mataron a sus padres. Lo castraron, así que no tiene manera de tener sobrevivencia su linaje. No se habla del linaje de Daniel por ninguna parte. Y luego encima de eso lo meten a trabajar en el gobierno. Y lo meten a trabajar bajo el nombre de una deidad babilónica y le llaman el jefe de los brujos. Porque el Dios de todos los dioses se revela a través de él. Y cuando viene la revelación de Dios, no sobre un cristiano, no sobre un judío, la revelación de Dios del fin de los tiempos viene sobre una persona mundana, sobre el mismo anticristo. Entendiendo que el anticristo es un espíritu que habita muchas personas a través de la historia. No es una sola persona, son varias personas que han ocupado el lugar de anticristo, entendiendo que la palabra anti significa en lugar de Cristo. Entonces Nabucodonosor es el mismo anticristo y el gobierno que está liderando él es un gobierno a lo que hemos explicado que es Babilonia, el gobierno de este mundo, el gobierno bajo la influencia demónica. Entonces ahora Daniel está atascado, igual que muchos de nosotros o de los que nos están mirando en la cámara, bajo un mundo que es muy cruel, un mundo injusto, un mundo donde tú no puedes hacer lo que hacías antes. Estás ahora inclusive metido, hay muchos que estamos metidos en el gobierno, que estamos metidos en trabajos que probablemente no quisiéramos hacer. Y gracias a Dios ahorita no están las cosas tan mal, no estoy tratando de ser sensacionalista, estoy hablando del contexto del libro de Daniel y el contexto de Primera de Pedro. El contexto de Primera de Pedro es aún peor. Pedro y Pablo están vivos en este tiempo y ellos están a punto de ser uno degollado y el otro crucificado con la cabeza para abajo en el tiempo de Nerón, porque Nerón era el rey en ese tiempo. ¿Cómo le haces para hacer iglesia en un momento tan horrible? Y lo peor que uno puede hacer es demonizar al gobierno o demonizar a los líderes. La Biblia no nos manda a hacer tal cosa. De hecho, si pudiera decirte lo que Dios dice, y eso estaba hablando con Zoe el día de ayer, mientras estábamos mirando el libro de Jonás. ¿Se acuerdan de que estaban los fariseos y estaban diciéndole a Jesús de que hiciera alguna señal? Y Jesús le dice, la señal que yo les voy a dar va a ser la señal de Jonás. Y la señal de Jonás tiene varios significados, eso es la señal de Jonás, porque uno piensa, bueno, Jonás estaba 3 días en el pez, así Jesús estuvo 3 días en el... No. Está hablando de otra cosa. Está hablando también del carácter horrible que tenía Jonás. Era el profeta más feo que hay en la Biblia, porque él tenía odio hacia los gobernantes, tenía odio hacia una tierra. Y cuando tú ves el libro de Jonás, atrévete a leer el último capítulo, en donde Jonás estalla en furor porque él prefiere morir a que vivir con un Dios que se apiada de sus enemigos. Mátame ya, no quiero más. Estaba platicando con eso de Zoe. Es difícil explicarle a esa niña de 8 años. ¿Qué profeta tan feo? Mátame más, ya. Jonás, pero no te das cuenta, la gente vale más que una calabacera que se secó. No me importa, mátame ya, yo no quiero nada.
muy interesante. Entonces el libro termina abruptamente, no tiene un final feliz, sino que termina abruptamente con una pregunta que Dios hace. Y dice, ¿no valen más las vidas de estos pequeñitos y aún las vidas de los animalitos que todo el furor que tú tienes? Porque la ira del hombre no revela la justicia de Dios. Pero hay un verso muy particular que se encuentra en el libro de Jeremías. Déjeme ver si lo encuentro. Creo que se encuentra en Jeremías 29. Tengo que encontrarlo. Y ese verso no lo tenía listo. Así que ténganme paciencia. Déjenme ver. Los quiero mucho. Jeremías capítulo 29 creo que es. Y va a ser Jeremías 29:4. Aquí está. Y dice, la carta decía, recuerden, Jeremías, de donde está leyendo Daniel, teniendo esperanza de que Dios finalmente va a romper el mal gobierno. Dice, la carta decía, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia, trabajen en favor de la ciudad. Repite conmigo, trabajen en favor de la ciudad. No dice, rebélate contra la ciudad. No dice, o sea, podemos hacer nuestra voz escuchar. Gracias a Dios, aquí en Estados Unidos, nuestra voz vale, nuestro voto vale. So get out to vote. Salgan afuera y voten. ¿Hay problemas en la sociedad? Yes, confronten. Habla, di algo, pero no maldigas al gobierno, no maldigas a los líderes. Al contrario, tenemos que orar por ellos. Ahora, el mismo Antiguo Testamento, bajo la opresión anticristo, dice aquí en Jeremías 29:4, trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré. Está Israel bajo presión. Es terrible. Vayan a donde los desterré, trabajen a favor de la ciudad. Y luego dice, y pídanme a mí por esa ciudad. Porque el bienestar de ella depende del bienestar de ustedes. ¿Cómo sabes si Dios no te sacó de una ciudad y te trajo a otra, te sacó de tu país a este país, o donde tú nos estás mirando? Dios te puso en una ciudad en particular por el bienestar de la ciudad, porque sin ti esa ciudad se arruina. Piensa en Sodoma y Gomorra, que Abraham estaba diciendo, Señor, ¿destruirá la ciudad si nada más hay 50 justos? No, no la voy a destruir, es todo lo que necesito, solo 50 justos. Bueno, ¿qué tal si hay 40? No te no, Abraham era el primer regateador de la historia. Entonces empieza a regatearle a Dios el precio, un poquito más abajito, hasta que llega, ¿qué tal si hay 20? Y Dios dice, no, 20 no la destruiré. No te enojes conmigo, una vez más voy a hablar. Yo sé que tú eres Dios y yo soy hombre, pero ¿qué tal si hay solo 10? Y dice, suficiente. Hay 10, no la destruiré. Ni 10 habían. ¿Cuántos habían justos? Había uno nada más. Y su familia de herencia, vámonos con él. Pero solamente un justo, el justo Lot. Y medio justo, ni justo y medio era medio justo, pero Lot nada más. Y lo agarra y Dios lo escoge, lo predestina, lo saca y lo lleva. Pero como Lot se sale de la ciudad, ¿qué le pasa a Sodoma y a Gomorra? ¿Cómo sabes que el que tú estés en una ciudad no previene la destrucción de ella? Entonces el bienestar tuyo, el bienestar de la ciudad, depende de tu bienestar. Y yo sé que se siente feo estar en ambientes, un contraste horrible, se siente feo, pero es necesario tener enfoque en lo que Dios nos ha llamado a hacer esto. Tú sabes, Dios te predestinó para que tú estés donde tú estés. El asunto de la predestinación es algo bien, es very freaky, es muy, ¿mandé? Es muy espantoso. El día que a mí me predicaron de la predestinación fue una serie de prédicas que escuché. Al final del asunto de la predestinación, yo pensé que yo no era salvo.
De hecho, mi mamá, ella era maestra de instituto bíblico y mi mamá enseñó a dos facciones, creaste dos facciones, ¿verdad, mamita? Enseñó a una facción a favor de que se perdía la salvación y a favor de que no se puede perder la salvación, o a favor de la predestinación, ¿verdad? Predestinación, elección, o que alguien puede escoger su salvación. Entonces mi mami creó los dos grupos, empezaron a levantar argumentos con la misma Biblia, empezaron a tener debates y al final, producto de ello, mi mami me dice de que el grupo que antes creía de que ellos podían escoger su salvación, terminaron creyendo de que Dios escogía por ellos. Y es que es un asunto bien difícil. Juan Calvino resucitó escritos de San Agustín, que fue el primero que empezó a pensar en todo esto. No quiero molestar a San Agustín porque le debemos muchas cosas, fue un cristiano como nosotros, pero el tiempo contemporáneo en el que vivió Agustín era muy diferente al nuestro. Y en el tiempo de San Agustín, en lugar de que aquí nuestras celebridades, dígame 3 celebridades de ahorita, que todo el mundo conoce, help me. ¿Ah? ¿Elmo? ¿Cuál? ¿Ah? Eso. J-Lo, ok. Dígame otra celebridad. Dwayne Johnson. Oh my goodness, this is awesome. Ok. Bueno, pues en aquel tiempo, en el tiempo de San Agustín, eran Sócrates, Aristóteles y Platón. Esas eran sus celebridades. Entonces Agustín empieza a contestar preguntas de acuerdo al ambiente de él. Pero como Agustín se volvió salvo, se volvió un cristiano, él empezó a adoptar esos pensamientos y los metió dentro de la iglesia. Y hasta la fecha creemos en esas cosas. Juan Calvino recogió esa información y él empezó a construir lo que ahora le llaman el calvinismo. El calvinismo piensa de que Dios escoge a la persona, Él sabe quién va a ser salvo y quién se va a ir al infierno. O sea que Dios lo escoge arbitrariamente. Escúchame bien, Dios escoge arbitrariamente. Y entonces Él ahora, como Él lo conoce todo, entonces Él ahora prepara vasos para destrucción o prepara vasos para honra. Se siente feo pensar así. En respuesta a eso, se levantó otro que se apellidaba Arminio. Entonces Arminio hizo toda una tesis en contra de lo que Juan Calvino dijo. Entonces ahora el arminianista, que somos la mayoría de todos, creemos de que Dios no escoge quién se va y quién se va al infierno o quién se va al cielo, sino que el hombre escoge y entonces Dios le da libre albedrío a la persona. Pero resulta que el arminianismo también está mal. ¿Por qué? Porque tanto calvinismo como arminianismo está contestando las preguntas de Agustín, que está contestando las preguntas de Platón, de Sócrates y de Aristóteles. Y hoy en día nadie está preguntando esas preguntas, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué basamos nuestra doctrina cristiana en información tan antigua? ¿Por qué seguimos construyendo sobre información tan obsoleta? Me da coraje, en verdad, porque yo crecí así toda mi vida, teniendo el debate en mi mente si Dios ya sabe que me voy al cielo o me voy a ir al infierno, o teniendo el debate de si yo escojo o no escojo qué va a pasar. Pero si vemos las cosas con un lente más cercano a nosotros, entonces vamos más cercano al tiempo nuestro, porque date cuenta, la revelación de Dios funciona así. Dios empieza con una revelación bien menudita antes de la cruz. Esto es a principio. La revelación más antigua que tenemos de Dios es en Génesis por Moisés, pero aún más atrás de Moisés es la revelación de Job. Job cree de que todo lo bueno y lo malo le pasa por mano de Dios. Esa es la revelación más antigua. Va creciendo esa revelación, empieza al tiempo de Moisés, sigue al tiempo de David, luego llega al tiempo de Jesucristo. Y ahora Jesucristo derrumba toda la revelación antigua, porque Él es la revelación perfecta de cómo Dios se ve. En el Antiguo Testamento ves a Dios destruyendo gente. Eso tiene que ver con pactos. No me voy a meter ahí hoy porque no terminaría. Tiene que ver con pactos y donde Dios se tuvo que meter en una caja
para poder estar con los humanos. Y esa caja era horrible y Dios no le gustaba esa caja. Y perdóname, pero ahí va la ley. La ley era la caja donde Dios estaba metido para poder hablar con la gente. Y por eso mucha gente murió, porque Dios estaba metido en esa caja. Dios no le gustan las cajas, ni le gustan las casas tampoco. Él es libre. Entonces viene ahora en el Nuevo Testamento donde Jesús es la perfecta imagen del Padre, dicen Hebreos. Es la faz de Dios. Jesús, Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Y le dice, Felipe, tanto tiempo estoy contigo, ¿no has visto al Padre? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como teólogo, porque un cristiano debe ser teólogo, cuando piensas tú como teólogo, antes de que yo conteste ninguna pregunta del Antiguo Testamento, tengo que filtrarla a través de Jesucristo, porque Jesús es teología perfecta. Repite conmigo, Jesús es teología perfecta. Cualquier pregunta o discrepancia que suceda en el Antiguo Testamento, no me importa porque se contesta en Cristo. Y si yo niego a Cristo, entonces no me va bien. Y les digo esto porque hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que son muy difíciles de contestar. Y no es nuestro objetivo contestarlas hoy. Pero sí vamos a hablar de la predestinación. ¿Por qué? Porque en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice, a los expulsados de la dispersión en las iglesias en Turquía, dice al final del verso, los elegidos. Los elegidos, di conmigo elegidos, según el previo conocimiento, di conmigo, previo conocimiento. ¿Sabes qué es? Dice, previo conocimiento de Dios el Padre. Hasta ahí vamos a llegar. Desde ser. El previo conocimiento del Padre. El previo conocimiento quiere decir de que Dios es Dios y Él conoce todo lo que pasa en la historia. Eso es muy lejos de nosotros de entender. Cuando las niñas estaban chiquititas, tenían una pecera y tenían pececitos adentro, y le digo, hija, ¿cómo le explicas a un pececito que tienes que tomar el autobús para ir a la escuela? ¿Crees que el pececito te va a entender? Bueno, así somos nosotros entendiendo las cosas de Dios. Nosotros somos los pececitos en esa pecera. Y Dios nos quiere explicar qué significa un autobús y nosotros nunca le vamos a entender. Porque no vivimos en esa realma, no vivimos en ese ambiente. Pero Dios sí vive allí y el Espíritu Santo nos puede enseñar. Tal vez no entendamos todo, pero sí nos puede enseñar. Entonces el cristiano tiene que ser teólogo, pero tiene que ser historiador también. Tienes que saber en qué momento fue escritos versos en la Biblia, en la historia. De otra manera nos metemos en camisa de once varas. Cuando Pablo dice de que no te cases, de que te quedes soltero, bola de hipócritas, todos nos casamos, ¿verdad? Pero no es así. Es porque ya venía la destrucción del año 70 en la historia. Y Pablo sabía que les quedaban menos de 40 años de vida. Entonces, sabiendo que la destrucción venía, ¿para qué casarse? Mejor prepárate porque ya viene ese fin. Es otra cosa. El cristiano debe ser teólogo, debe ser historiador, pero debe ser místico también. Debes estar agarrado de la mano del Espíritu Santo para que si alguien como yo te predica algo mal desde el púlpito, el Espíritu Santo te diga, esto es mala pizza, no le hagas caso, sigue con lo que yo te he enseñado. Amén. Qué lindos, miren esas caras tan chulas, todos con máscaras, no les puedo ver la cara. Muy bien, entonces vamos a desglosar qué significa esto de ser elegidos en 10 minutos, a ver si se puede. Amén. Porque a pesar de que es un tema donde los teólogos han debatido por siglos, yo creo que sí lo puedo explicar en 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Sí? A ver si se puede. Ok, bueno, no me cuenten, me voy a poner nervioso. All right, vamos a ir a Romanos capítulo 8. Vénganse a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, que es en donde estamos en problemas, es ahí donde se habla del tema de la elección, y esto es culpa de Pablo, ¿verdad? Entonces, primeramente, vamos a leer el verso 28, 8:28, y dice así, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esto está hablando de elección. I'm sorry. Está hablando de predestinación. Así que si tú eres predestinado por Dios, todas las cosas te sirven para bien. ¿Ya están nerviosos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya están nerviosos? Ok, good.
Y luego dice, verso 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, estos también les llamó, y a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Piensa. Vamos a pensar un segundito con respecto de este asunto de la predestinación. Entonces, ¿Dios elige o no elige? Te aseguro que para el final de esta conversación no vas a perder tu salvación. Estás bien, no te preocupes. It's gonna be okay. De hecho, yo me confundí tanto que yo me metí a estudiar y me confundí más. Estaba yo de la edad de Débora, un poquito más grande, en mis 20s. Y de hecho terminé tan mal que yo le dije a Dios, si no me das una solución, yo siento que me muero, yo siento que ya no puedo seguir siendo cristiano. Tanto desastre me hizo ese pensar de la predestinación. Y Dios me dio la canción de Seguro Estoy. Y desde entonces esa canción se vuelve el hit del mes en mi iglesia en aquel tiempo. Y empecé ahora a seguir cantando, seguro estoy, en el nombre de Jesús, seguro estoy. No temeré lo que el enemigo pueda hacer. Firme estaré en la redención de mi Jesús, en mi Cristo, seguro estoy, exactamente. Qué chula, qué linda. She's so beautiful. Ok, entonces a los que predestinó, Él también llamó, y a los que llamó, Él también justificó. El punto de la carta es de que tienes romanos, tienes judíos romanos, judíos que se convirtieron al Señor pero viven en Roma, o tienes romanos que son gentiles que se convirtieron al cristianismo. Entonces ellos piensan que ellos ahora son la nueva iglesia y ahora los judíos, Dios les dio una patada y los tumbó de allí. Eso se llama replacement theology o la teología de reemplazamiento, en donde ahora un cristiano piensa de que Dios votó a los judíos y ya ellos ya no son parte de lo que Dios quiere hacer en el planeta. Y entonces el punto de la carta de Romanos es decirles, no, están mal ustedes. ¿Dios desechó a Israel? Absolutamente no. Porque por Israel venía la salvación. Juan 4:24, ¿se acuerdan? Dios es espíritu y los que adoran a Dios adoran en espíritu y en verdad. Y luego después le sigue diciendo la mujer samaritana, porque ella le dice, bueno, ustedes dicen que en el templo, nosotros decimos que en el monte, porque somos samaritanos. No tengo tiempo para darte la historia, pero ellos tenían que adorar en el monte porque no los dejaban entrar en Jerusalén. Y entonces Jesús le dice, no te preocupes, ni allá ni acá, porque ahora en espíritu puedes adorar a Dios donde quiera. Pero para que lo sepas, es en el templo. O era en el templo. ¿Por qué? Porque la salvación no viene por los samaritanos. La salvación viene por los judíos. Y el punto es de que Dios escogió a los judíos para poder traer la salvación al mundo. Eso es en breve, ¿ok? Para no darles toda la historia. Dios escogió a los judíos, a Israel, para traer la salvación al mundo. ¿Dios los votó? ¿Los desechó? ¿No se cumplió el propósito de Dios de que viniera la salvación al mundo a través de los judíos? A ver, piensa. ¿Se cumplió o no se cumplió? Jesús era judío. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Algún gentil entre los apóstoles? Todos eran judíos. Y cuando la Biblia habla de que todo se cumple en todas las promesas de Israel, se cumplen en Jesús, porque Jesús era israelita. Entonces no hubo palabra de Dios que dejó de cumplirse. Todo se cumplió en Jesús. Entonces ahora hablamos de elección. El punto de la carta de Romanos es de que hay 3 elementos de los que habla el apóstol Pablo. No perdamos vista de los 3. Uno de ellos es el preconocimiento. Di conmigo preconocimiento. O la omnisciencia de Dios. Esto es que Dios lo entiende todo. Dios lo sabe todo. Dios puede ver todo en el tiempo y Él sabe cómo todo termina. Amén. Otra cosa es la elección. No confundas la elección con el preconocimiento. Porque Dios elige. Y la tercera es la salvación.
No confundas la salvación con la elección ni con el preconocimiento, porque son tres cosas diferentes. Amén. Cuando Dios habla acerca del preconocimiento, Él sabe que cómo todo va a terminar y no tenemos voto. Algún día Cristo viene. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿El hombre tiene voto de que Cristo venga o no venga? No, no tiene ningún voto. Probablemente el único voto que el hombre tiene es cuando la iglesia esté lista para recibir al rey. Porque créanme que el hombre sí puede retrasar los planes de Dios. Te quiebras el corazón al saber de que Daniel estaba buscando en esas 70 semanas y como Israel no estaba listo, ahora Dios tiene que extender las 70 semanas de años, pudiendo haber sido en 70 semanas. Yo sé que es mucho contexto y sobre todo si no sabes de lo que estoy hablando, no te preocupes. Vamos a ir al punto ahora. Entonces, Dios tiene un conocimiento total. Amén. Pero entonces, dentro del conocimiento total, Dios tiene ahora una elección. Y en esa elección, Dios escoge un pueblo. Dios escoge un pueblo. Repite conmigo, Dios escoge un pueblo. Y esa, mis amados, esa es la predestinación. La predestinación es cuando Dios escoge un pueblo, no escoge salvación para nadie. Porque la salvación depende de ti. Dios te puede regalar la salvación, porque es un don de parte del Espíritu Santo, pero tú tienes que tomar esa elección para que Dios te juzgue. De otra manera, Dios no podría juzgarte. O sea, tú tienes que tomar esa decisión. Dios realmente te da libre albedrío, pero no es como que Dios ya te escogió para que te vayas al infierno, que te vayas al cielo. Ese es el contexto equivocado. Lo que pasa es que estamos viendo esto con el lente evangélico moderno del día de ahora, siendo que tenemos que ver Romanos con el lente judío, porque fue a ellos a quien fue escrita la carta. Y los judíos lo que están peleando ahorita es que Dios desechó a mi nación, nosotros somos los elegidos de Dios. Y esos romanos están diciendo que nosotros ahora no somos parte de la elección de Dios. Y dicen, no, Dios no ha cambiado esa elección. De hecho, vamos a poner esto así. Mira, por ejemplo, este verso. Dice en el verso 6. Pero no es que la palabra, capítulo 9, verso 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos hijos por descendencia de Abraham. Déjame explicarte esto rapidito. Ya se fueron los 10 minutos a la basura. I was going to say, no, that's not going to work. But I'm synthesizing. Estoy comprimiendo. Entonces, cuando Dios escoge un pueblo, síganme, no se vayan a perder. Cuando Dios escoge un pueblo, entonces de ese pueblo no escoge quién es salvo y quién no es salvo. Porque recuerda, a Jacob escogí y a Esaú aborrecí. Entonces, aunque Dios escogió y predestinó al pueblo de Israel, no todos escogieron estar del lado de Dios, porque eso es cuestión tuya. ¿Ya vamos entendiendo? Lo repito otra vez. Dios, cuando habla de la predestinación o habla de la elección, no habla de un individuo, está hablando de un pueblo. Pero cuando habla de un individuo, si has leído la Biblia, acuérdate del verso cuando Dios dice, yo predestiné o yo escogí a mi siervo, el rey Artajerjes, para que él llevara a mi pueblo a que reconstruya el templo, o algo así menciona el verso. Entonces, ¿cómo es que el escogido, el electo de Dios, es un mundano? Iba a decir hijo del diablo, pero eso está feo. Un mundano que no es de Dios, pero él es el vaso escogido de Dios. ¿Cómo es que Dios escoge un faraón para poder mostrar las obras enormes de Dios? O sea, la elección no tiene que ver con salvación, tiene que ver con propósito. No confundamos la salvación con la elección, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces aquí Calvino está, desgraciadamente está muy equivocado. De ahí todos los demás están equivocados, porque cuando está hablando aquí de la palabra de Dios, está hablando acerca de la elección de un pueblo, no la elección de quién va a ser salvo y quién no es salvo. Está hablando de la elección de un propósito. E Israel va a cumplir su propósito. Y lo cumplió en Cristo y lo cumplió en los apóstoles. Amén. Pero eso no tiene que ver con tu salvación.
Es más, te voy a dar el spoiler, finalmente. En la elección de Israel, la elección tuya y mía, ahora que, porque dice aquí el verso, que no todos los que son descendientes de Israel son Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que eso de que los romanos piensan de que ellos son la última coca del desierto y Dios arrojó a Israel por un lado, eso está mal. Ahora la iglesia está hecha de judíos que entraron a Jesús y de gentiles que entraron a Jesús. Juntos hacemos una familia y hacemos un nuevo hombre. Ahora nosotros todos somos el nuevo Israel, el escogido de Dios. Y continúa siendo raza judía y continúa siendo raza gentil. Y tú, hispano, ¿de qué te quejas? Probablemente nosotros venimos también de alguna manera un poquito del ADN de los judíos. Así que, what's the problem? La elección no es para salvación, la elección es para propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues aquí en Romanos 8 lo está diciendo. Romanos 8 vimos ahí de que Dios escoge, ¿verdad? Otra vez mira, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es conforme a aquellos que son llamados a su propósito. Porque sabemos que de antemano los conoció y también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que los llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Di conmigo, yo soy predestinado. No predestinado para salvación, eres predestinado a un propósito. Justificado. ¿Y sabes cuál es el propósito? Mira unos versitos antes. Verso 18. Dice, verso 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, bajo cadena de comando. Porque cuando dijo Dios, tú sojuzgarás y reinarás en la tierra, la creación automáticamente se tiene que someter a ello. Y si el líder del bote se hunde con el bote se tiene que hundir con el líder. ¿Te importa tanto los animalitos? ¿Te importa la ecología? ¿Te importa todo esto? Levántate como hijo de Dios, porque eso traerá más justicia a la tierra pronto. No digo que no tenemos que hacer bien a la ecología o no tenemos que hacer bien a los animalitos. Me refiero que vale más que nosotros como iglesia despertemos a nuestra imagen de hijos de Dios, que entendamos lo que la palabra de Dios dice y lo que está disponible en el tiempo de hoy para nosotros, porque eso le conviene a la creación. La creación será renovada, va a volver a nacer como nosotros volvimos a nacer. Ese es el tema de toda la Biblia. La tradición dice de que Dios va a destruir la tierra y la va a quemar y va a hacer otra y va a hacer un nuevo cielo y tierra nueva, pero es una manera incorrecta de pensar, un lente moderno que no está basado en lo que realmente estos judíos estaban creyendo en aquel tiempo. Dios va a volver a hacer nacer la tierra así como nos hizo volver a nacer, porque Dios es un Dios restaurador. Él hace que todo vuelva a nacer. Dios no tira la masa y agarra otra. Jeremías 18, capítulo 4. Dice de que Él agarró la misma masa y creó un vaso más hermoso. Es lo mismo que va a hacer con la tierra y con el universo. Todo lo que es igual. ¿Por qué crees que Dios no tira la basura a tu cuerpo y te va a dar otro diferente? Que se vea más chulo. No, porque tú eres chulo ya. Tú eres hermoso delante de Dios. Dios va a renovar tu cuerpo y te va a hacer una criatura nueva con tu mismo cuerpo. Él lo va a hacer un cuerpo glorificado. Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios ya creó algo y Él quiere que ese algo sea restaurado a su imagen original. Aleluya, como dicen por ahí. Entonces, de la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios y vives en libertad? La creación quiere tu libertad también. Entonces ahora entiende ese propósito de la predestinación. La predestinación es de que el pueblo cumpla su propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la creación nazca otra vez. La creación está esperando. Ese es el propósito de la predestinación. Esto lo pude haber dicho en 10 minutos, pero me fui por la tangente. Es bien sencillo. Entonces, Dios tiene conocimiento de todo. Dios tiene la predestinación para un propósito. El propósito es el propósito original de Génesis.
vamos a reinar en el mundo y vamos a sojuzgar la tierra. Cuando Jesús le quitó las llaves al diablo, cuando él fue a la cruz, entonces dice él, yo tengo todo poder y todo dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y después Pablo dice que esas llaves nos las entrega a la iglesia, y ahora la iglesia en representante, así como mi esposa, firma mis cheques con el poder de mi firma, y puede ella ser la reina de mi casa y hacer lo que ella quiera con lo que yo traigo. Entonces, de la misma manera, la iglesia representamos a Cristo y tenemos todo el poder de la firma de Jesús para hacer lo que tengamos que hacer aquí en la tierra. De veras necesitamos esos recursos para hacer lo que tenemos que hacer aquí. Amén. Ya vamos a terminar. No se pongan nerviosos. Vamos a aterrizar este avión de pique. Entonces, mira conmigo. Vamos a ir más adelante. Dice aquí en el capítulo 11, verso 2, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que la Escritura dice al pasaje sobre Elías, como suplica a Dios contra Israel, etcétera, etcétera? Y luego dice más adelante, verso 5, de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, conforme a la elección de la gracia de Dios. O sea, Dios sigue continuando esa elección de propósito. De otra manera, la salvación no vendría a todos nosotros. Pero el verso que me quema en el corazón es de que tú piensas que aún todavía esa elección de haber escogido un pueblo es arbitrario. No es arbitrario, mis amados. Mira cómo Dios predestinó o escogió a Israel. Mira, verso 28 del capítulo 11. Dice, en cuanto al evangelio son enemigos ahora los judíos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de sus padres. A la elección de Dios, ¿sabes cómo escogió Dios al pueblo de Israel? Porque hubo un Abraham que amó a Dios. Porque hubo un Moisés que amó a Dios. O sea que Dios no escogió arbitrariamente, Él escogió en base a amor. Él escogió en base a coinonía. Él escogió en base a alguien que lo amó con toda la vida. Por eso tiene tanta significancia cuando Abraham intentó sacrificar a Isaac, porque Dios no acepta sacrificios humanos. Pero aún así Dios le dice, me has demostrado que me amas, y algún día todos en nuestra vida vamos a tener que mostrar a Dios que lo amamos, al punto de perder lo que más queremos. Y no es porque Dios sea malo, es porque nosotros tenemos que dar esa prueba a nosotros mismos de que realmente nosotros queremos seguir a Dios. Ten ánimo, no te pongas triste. Ten ánimo, porque de verdad Dios es un Dios bueno y Él ha elegido en base a amor. Él no ha elegido arbitrariamente. Él es amor puro, amor de verdad, no como el mundo dice que el amor es. Él es amor de verdad. Él es tu Dios. Él es tu amado, su presencia es tu casa, su presencia es tu gloria. Amén. Entonces el tratar de ser como Dios es totalmente diferente. Tú eres predestinado, eres predestinada, eres predestinado para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Renovar la creación. El ser un nuevo ser humano, el mostrarle a toda la gente que sea un ser humano. Entonces esto viene a esto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con que estoy ahorita en medio de la pandemia, con que estoy en medio de restricciones del gobierno, con que estoy en medio de tantas cosas? Dios te plantó en ese lugar. En el Salmo 139 dice que cuando estabas tú siendo tejido en el vientre de tu madre, Dios escogió los días donde tú ibas a encajar. Y Él escogió exactamente días que fueron hechos a la medida para que tú nacieras y vivieras aquí. Gloria a Dios, porque Dios pensó en mí. Tus pensamientos son muy maravillosos con respecto de mí. Déjame adorártelo del otro lado del Nuevo Testamento, porque tiene un filo doble. Es cierto, Dios pensó en los días donde tú ibas a nacer, pero Dios también pensó en dónde Él te va a encajar en el tiempo del ser humano para que causes más impacto. ¿Por qué no nací en los 1800 cuando estaba la plaga bubónica? Que diga, cuando estaba todo tranquilo y todas las personas vestían hermoso y las señoras tenían ese vestido de árbol de Navidad. Dios no le plació que nacieras allí. ¿Por qué me tocó estar aquí con esta bola de cholos y de guero y de yo no sé qué tanto aquí, que yo no sé ni por qué estoy aquí? Y nadie me mira y nadie está conmigo ni nada de eso. Yo soy el patito feo de entre toda la gente. El pastor no me escoge para hacer nada.
Dios te escogió en este tiempo para vivir aquí. ¿Por qué por qué Dios me dio una mamá así como la que me dio? Un papá como el que me dio. Dios escogió tu mamá y tu papá. Y en lugar de ser un escuincle rebelde, pórtate bien. Agarra la onda, porque Dios te predestinó, escogió tus días. Pero es que a mí no me gusta el esposo que Dios me dio. No me gusta la esposa que Dios me dio. Bueno, esa sí la escogiste tú, así que cálmate. No es cierto, no es cierto. Bueno, yo creo que Dios también te ayuda y te escoge a todos. Ese es otro tema para otro día. Ese sí lo escogiste tú, así que cálmate. Pero no te preocupes, porque lo que pasa, dice aquí la palabra de Dios, que todo trabaja para bien para aquellos que aman a Dios, ¿saben? Pero entonces, como Dios te predestinó para estar en estos días, para que causes más impacto, en donde quiera que estés, estás plantado en gobiernos difíciles en el mundo, para que tú seas esa levadura que leude la masa de dentro para afuera. No te miras insignificante, porque primeramente nos vemos a veces insignificantes, no tenemos mucha imagen en la sociedad, pero nos metemos como levadura de una manera subversiva, empezando a cambiar las maneras de pensar de los que están alrededor de nosotros. Es mejor que lo hagamos para el reino de Dios y no para otra cosa. Si de repente te meten a una canasta o te meten a una pirámide de Amway o de yo no sé de qué cosa y cambias el pensar de toda la gente alrededor tuyo, es mejor que lo hagas para el reino y que le enseñes a la gente cómo vivir. Y Dios te planta allí para que seas contraste en medio de la oscuridad. Porque como Dios te planta como luz donde estás, puedes brillar para que toda la gente que está en la oscuridad te mire y te pregunte, ¿cómo puedo ser como tú? ¿Por qué tienes esta esperanza? Y dice la Biblia, estad listos para dar palabra de la esperanza que llevan ustedes. No de tu doctrina, de la esperanza que llevas de Cristo. Pero como eres predestinado, entonces Pablo dice en el verso 12, por cuanto hermano, capítulo 12, verso 1, por tanto hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación. Déjame regresarte a la primera línea. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué significa eso? La predestinación, porque eres predestinado y Dios te predestinó para tal cosa tan hermosa y has escogido estar en Dios como Jacob, no estás rechazado como Esaú, pero estás aquí por esa misericordia de Dios y porque tú eres el nuevo Israel de Dios. Entonces ahora preséntate a Dios como sacrificio vivo, pórtate bien. Y luego dice Pablo, me sorprende, porque dice Pablo inmediatamente en este capítulo, en el capítulo 13, dice, sométanse a las autoridades que gobiernan. Y está hablando, sométanse a Nerón, a la bestia, al anticristo. ¿Cómo ves? Porque tú sabes que Daniel, yo he dicho aquí mucho, que si el mismo anticristo se te para enfrente, la Biblia te prohíbe que le tengas miedo. Y muestra que el anticristo es un gusano a comparación de ti. Porque más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Y ese verso en Primera de Juan, capítulo 4, dice, hemos vencido al anticristo y al falso profeta. Porque más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo. ¿Cómo la ves? Me mintieron. El anticristo no tiene ningún poder ni autoridad. No está grande. Mi Dios es grande. Y dice aquí, sométanse a toda autoridad en el gobierno. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y el mismo anticristo, el rey Nabucodonosor, terminó convertido a ser cristiano. Porque el testimonio de Daniel lo hizo arrepentirse. Y Dios le conceda a muchos anticristos a que cambien su manera de pensar. Que al diablo no le queda tiempo, ya se le acabó el tiempo, por eso es que está rechinando los dientes. A menos que tú le quieras dar tiempo, a menos que tu doctrina le quiera dar el tiempo, entonces es otra cosa. Dios guarde la hora, que le entreguemos más tiempo al diablo.
No toda la doctrina que piensas es correcta. Mira el tiempo de la Biblia. O el diablo está vencido o no está vencido. O el diablo se le acabó el tiempo o no se le acabó el tiempo. El tema de la Biblia habla acerca del vencimiento del diablo, de la exaltación de la creación de Dios y de que todo se lo vamos a entregar a Jesús y Él se lo va a entregar al Padre. Ese diablo, pobre diablo, no tiene más tiempo. Entonces dice aquí, por tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto. El que se opone a la autoridad se opone a Dios. A menos que la autoridad te diga que no puedes adorar a Dios. Por eso digo que el libro de Daniel nos ayuda, porque Daniel te muestra dónde está la línea. Daniel se ajustó. Ok, ¿me llaman brujo? Ok, voy a ser el mejor de los brujos. No voy a hacer encantamientos, pero quieren que haga esto, lo voy a hacer. Pero eso no me cambia el apellido. Yo sigo siendo cristiano. Ya tienes que trabajar. Yo conocí a un cristiano que trabajaba en un bar, bebiendo, sirviendo las bebidas, sabía mezclar las bebidas. Era el único trabajo que pudo conseguir. ¿Sabes qué se la pasaba haciendo? Se la pasaba evangelizando a los borrachitos. Ese es un Daniel viviendo en Babilonia. Y en lugar de maldecir al anticristo, le dijo, oh rey, que esto fuera para tus enemigos, pero ya viene juicio contra ti. Arrepiéntete, por favor, arrepiéntete. Y no se arrepintió, pero viendo el juicio y Dios dándole más vida, este Nabucodonosor se levantó y dice, gloria al Dios de los cielos, el único Dios, el que de verdad es Dios. Di a la persona que está contigo, eres predestinado. Y habla acerca de que el gobierno lleva el hacha y es correcto de que ellos guarden el orden, porque hasta cierto punto, sea gobierno anticristo o no anticristo, llevan un cierto orden a la sociedad. Y dice, pues, por esto también ustedes pagan impuestos, a los que no les gusta pagar impuestos, o piensan que los taxes son del diablo. Bueno, aquí dice Pablo otra cosa, dice que tenemos que pagar los taxes. Dice, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto, paguen a todo lo que se deba, el que impuesto, impuesto, el que tributo, tributo, el que temor, temor, al que honor, honor, no le deban nada a nadie. O sea, vivir en un ejemplo perfecto en la sociedad, no importa cuán mugrosa esté. ¿Qué tal? Ahora tú piensas que esto es solamente Pablo que comió mala pizza, pero resulta de que Pedro dijo lo mismo. Después de esto, porque dice aquí, dice otra vez, 1 Pedro 1 y 1 Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios el Padre, ahora sabemos que Dios sabe todas las cosas, a los elegidos para un propósito, amén. Y luego dice aquí, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Eso es un tema para otro día, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada. Pero dice, gracia y paz sean a todos ustedes. Pero más adelantito, en el capítulo 2, dice, ustedes son linaje escogido, son nación santa. Y dice en el verso 13, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernantes como enviados de Dios para el castigo de los malhechores, y alabanza a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de esos gobernantes, o la ignorancia de esos hombres. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenle como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman y reverencien a Dios, honren al rey. Entonces piénsalo 2 veces la próxima vez que quieras maldecir al gobierno. Yo sé que tú no lo haces, pero lo digo generalmente, o que quieras empezar a llevar a contra. Mira, yo sé que hay muchos que me están mirando que tienen sentimientos encontrados. Y esto es porque aquí somos muy vocales, y hablo de nuestra cultura, somos muy vocales y odiamos la opresión, sobre todo en países hispanos. Odiamos esa opresión. Y pensamos realmente de que los gobernantes son hipócritas, la iglesia es hipócrita, todo el mundo es un hipócrita, pero antes si Dios tuviera que lidiar con esa maldad en el mundo y tuviera que desaparecer a toda esa gente mala, el primero que terminaría vaporizado sería yo. Porque todos hemos hecho mal. Pero como Dios ha predestinado tu vida para hacer un cambio, por eso Dios te plantó donde estás, para que seas un contraste.
para que muestres realmente. Si tú te llenas, no I'm gonna be nice, voy a hacer. Si tú publicas o tú hablas o corriges lo que está ocurriendo allá afuera, que tu testimonio sea impecable, que tú seas el primero que haces justicia. Y te aseguro, las personas que están haciendo justicia, que están allá afuera, cambiando el mundo, no lo publican en las redes sociales. No se ven en las noticias. Están trabajando como levadura, leudando toda la masa. Y Dios nos ha llamado para eso. Por eso Jesús le decía a la gente que sanaba, no le digas a nadie que yo soy el Hijo de Dios, no le digas a nadie el milagro que te ha sucedido, porque Dios está trabajando como en su versión, está trabajando como levadura, leudando el pensamiento de la gente poco a poco, para que entonces su meta cumpliera más impacto. Y de la misma manera nosotros vamos en medio de la sociedad sin que nadie se entere y empezamos a cambiar corazones uno por uno, uno por uno, uno por uno, conforme a la imagen de Jesús. Tú eres pastor o pastora de alguien. Ánimo, ánimo, donde tú estás, ánimo. Sigue llevando a la gente a los pies de Cristo. Muéstrales cómo vivir. Un pastor no puede enseñarle a una congregación cómo vivir desde el púlpito. No se puede. Se enseña de persona a persona. Cuando tú miras a tus amigos o los que están más cercanos, pero si la comadre se porta como Darth Vader aquí en la tierra, pues entonces, ¿qué tipo de ejemplo te va a dar, verdad? Entonces, antes de que la juzgues a ella, mírate y asegúrate que tú no eres Chewbacca tampoco. Asegúrate de que no estás portándote mal. En pocas palabras, mis amados, pórtate bien. Pórtate bien. Y como me gusta terminar con una cita, voy a terminar con una cita también. Y esto es Christopher Ash, que dijo una vez: la iglesia local ordinaria es una reunión mixta y heterogénea de hombres y mujeres bien raros. Somos un bonche de gente rara. La iglesia local ordinaria, con todas sus imperfecciones, debilidades y rarezas y problemas, tiene en su interior las semillas y los planos espirituales y relacionales de un mundo roto, rehecho. Así que la iglesia más débil o la iglesia más rarita que encuentres por allá afuera, mientras ellos adoran al Cristo de la gloria, a pesar de que tengan sus doctrinas todas hechas patadas, así patas para arriba o lo que sea, no importa, porque estamos fundados en la roca que es Cristo, no en la doctrina de Agustín ni en la doctrina de yo no sé qué tanto, no, estamos fundados en Cristo y sobre esta roca Dios levantará su iglesia, no sobre la preferencia doctrinal de nadie. Eso son grava. Estoy fundado en Cristo y sobre esta roca toda la iglesia está fundada, aunque crean diferente en diferentes cosas. It's okay. Pero en medio de eso, aún la iglesia de la esquina o la iglesia diferente que tienen doctrinas que te dan miedo, pero tienen a Cristo en su corazón y siguen a Cristo, son tus hermanos. No me digas que no tienes primos que sean medio raros. No me digas que no tienes primos que son medio trogloditas, ¿no? Todos tenemos un montón de gente rara en nuestra familia. En la cristianismo también. Nosotros todos somos gente rara para alguien y alguien es raro para nosotros. Sobre todo en sus pensares doctrinales. Son espantosos algunos. Pero si tienen los pies puestos en la roca que es Cristo, son mis hermanos and I'm okay with it. Si yo voy a su casa, voy a tener que celebrar con ellos. Si están remolineando, voy a tener que remolinear. Si están solamente leyendo un himno, voy a tener que leer un himno con ellos. Pero son mis hermanos en Cristo. Amén. Entonces dice que todos nosotros llevamos las semillitas de un mundo roto, rehecho. Y estamos plantando esas semillitas donde quiera que estamos para que esta renovación del mundo suceda pronto. Y cuando el Rey retorne, cuando el Rey venga, que encuentre un mundo roto en proceso de ser rehecho. Si a ti te enseñaron de que tenemos que esperar a Cristo a que venga a arreglar el mundo, te enseñaron mal. Perdón. De otra manera, qué cruel es Dios que te deja aquí en la tierra y no te mata y te lleva con Él. Te dejó aquí para arreglar el mundo. Si el mundo está como está es porque la iglesia no ha hecho nada. Es tiempo de hacer algo.
Porque al hacer algo, aceleramos la venida de Cristo. Amén. Ya, terminé. No fueron 10 minutos. Bueno, lo de la predestinación sí terminé en 10 minutos. Bueno, no terminé en 10 minutos. Bueno, gloria a Dios. Pero ya, saqué todo lo que tenía en mi corazón. I'm done. Ahora sí ya puedo entregarle a otros predicadores a que vengan aquí al altar. Pero de todas maneras, piensa esto. Dios te ha predestinado para esto. Pórtate bien. Estamos en los días correctos. Sí, estamos en los días correctos donde vivir. Sí, 2020 yo quisiera que lo votáramos. Pero no se puede. Estamos viviendo en este tiempo. Amén. Así que estás aquí con propósito. Si tenemos que vivir en estos días, con propósito, con fuerza. Vamos a hacerlo. Amén. Levanta tu mano. Señor, bendecimos a toda la gente que nos está mirando, a todos los que estamos aquí en casa. Bendecimos a Centro Cristiano Moré. Bendecimos a todos los que están en casa. Ayúdanos, Padre. Somos predestinados para un propósito. Tú eres el que nos ayudas y el que nos regalas la salvación. Ayúdanos, Padre, a escogerte a ti. No un día, a escogerte todos los días. Seguir diciendo que sí. Así como en el matrimonio, casados, seguimos diciendo que sí. No queremos divorciarnos de ti nunca. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante y en medio de toda la dificultad adversa, que seamos nosotros subversos, que podamos empezar a enseñar los protocolos de tu reino a toda la gente alrededor de nosotros, en el nombre de Jesús. El Señor te guarde y te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé paz, que te dé gracia y paz y que los multiplique. Pórtate bien. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Bye.